¿Por qué vino a mí? ¿Por qué no se quedó contigo? La voz del chico se quebró como el cristal en el silencio de la mansión. Los ojos de Isen brillaron en la penumbra, aferrados a una desgastada fotografía de Liz, la mujer que Thomas había enterrado años atrás y la esposa que creía conocer. A Thomas se le hizo un nudo en la garganta, con la mente llena de preguntas sin respuestas seguras. ¿Cómo podía esta niña afirmar conocer a Liz? ¿Cómo podía hablar de ella con tanta seguridad, como si aún estuviera viva en su memoria? Y en ese frágil momento, mientras el chico susurraba, ¿acaso me quieres aquí?, Thomas se dio cuenta de que la verdad no se trataba de sangre, riqueza ni siquiera de promesas. Se trataba de si tenía el coraje de amar finalmente sin miedo. ¿Qué haría si apareciera el hijo de un desconocido guardando el último secreto de la persona que más amas? Había algo diferente en el aire esa mañana. Thomas Gallagher lo sintió en cuanto cruzó las puertas de hierro del cementerio de Santa María en Boston. El viento de noviembre atravesó su largo abrigo negro, más frío que en años anteriores, arrastrando consigo el peso de un silencio demasiado pesado para ignorarlo. Los árboles sin hojas se inclinaban hacia las lápidas como si conocieran un secreto que él no debía escuchar. Durante 5 años, Thomas había regresado al mismo lugar a la misma hora, honrando un ritual que era más una obligación que un consuelo. Se paraba ante la lápida de mármol de su difunta esposa, Elizabeth, colocaba una vela en su base y se marchaba sin decir palabra. Nunca lloraba. Nunca pronunciaba su nombre en voz alta. Para el mundo, Thomas Gallagher era un magnate inmobiliario, un hombre de acero y piedra. Para sí mismo, era un viudo congelado en el tiempo, cargando con una culpa que nunca se atrevió a explicar. Pero esta mañana era diferente. A mitad del camino, Thomas se detuvo en seco. Allí, acurrucado sobre la fría losa de mármol de la tumba de Elizabeth, había un niño. Su pequeño cuerpo estaba envuelto solo en una manta sucia y andrajosa, con los pies descalzos y en carne viva por la escarcha. Sus hombros se estremecían al ritmo del viento, y en sus manos, apretadas con tanta fuerza, parecía una parte de él como una fotografía descolorida. El corazón de Thomas dio un vuelco, pero su rostro permaneció serio. Se acercó un paso más. El crujido de la grava anunció su presencia. Al moverse el niño, sus ojos hundidos se abrieron lentamente, oscuros, hundidos y extrañamente intrépidos. Thomas se agachó, intentando calmar la voz. «Hijo, te has equivocado de tumba». El niño negó con la cabeza débilmente y susurró con los labios agrietados. «Lo siento, mamá». El cementerio pareció congelarse. Hasta el viento murió. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Thomas era más aguda ahora, aunque le temblaban las manos. El niño abrazó la fotografía con más fuerza, susurrando, «Perdóname, mamá. No debería haber dormido aquí». Thomas se acercó lentamente, arrebatándole la foto de los dedos temblorosos. Se le cortó la respiración. Era Elizabeth. No la refinada Elizabeth de la horca de la sociedad, sino Elizabeth con el pelo suelto, arrodillada en la hierba, con una amplia sonrisa, abrazando con cariño al mismo niño que ahora estaba sentado frente a él. El suelo bajo Thomas pareció inclinarse. Su esposa, desaparecida hacía 5 años, estaba en esta fotografía, viva, radiante, sosteniendo en sus brazos a un hijo que nunca había conocido. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó en voz baja pero urgente. «Me lo dio», susurró el niño. A Thomas se le encogió el pecho, su mundo se derrumbó. Ella lleva años muerta». «¿Cómo que te lo dio?». El niño levantó la barbilla con voz temblorosa. «Ella solía visitarme en el orfanato. Me contaba historias. Me traía dulces. Ella era mi madre». Las palabras golpearon a Thomas como una cuchilla que se le clavaba en las costillas. Su Elizabeth. Su Liz. La mujer con la que había compartido hogar y vida. Que la mujer a la que había enterrado se había llevado este secreto a la tumba. Tenía otra vida, una que él nunca vio, nunca imaginó, tal vez nunca quiso ver. «¿Cómo te llamas, Thomas?».
preguntó su voz. Ethan, dijo el niño en voz baja. Ethan Parker. Thomas lo miró fijamente un buen rato. Luego se quitó el pesado abrigo y lo envolvió sobre los frágiles hombros de Ethan. El niño se estremeció al principio, luego se quedó quieto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Thomas. No lo sé, murmuró Ethan, castañeteando los dientes. Thomas miró el cielo gris, el nombre de su esposa grabado en el mármol, y a la frágil niña que se aferraba a su recuerdo como si fuera su único refugio. Por primera vez en años, Thomas Gallagher sintió que sus paredes se agrietaban. Pensó que el dolor lo había dejado entumecido. En cambio, lo había dejado ciego. Más tarde, mientras conducía por las estrechas calles de Boston, el silencio en su coche era sofocante. Ethan estaba sentado en el asiento trasero, pequeño y rígido, agarrando la fotografía una vez más. La calefacción expulsaba aire caliente, pero el niño seguía temblando, no de frío, se dio cuenta Thomas, sino de ese tipo de abandono que ninguna manta podía curar. Thomas no dejaba de mirarlo por el retrovisor, con la mente dando vueltas. ¿Cuántas veces había caminado Elizabeth por estas mismas calles visitando un orfanato que él no sabía que existía? ¿Cuántas veces había? Se arrodilló junto a la cama de un niño, ofreciéndole amabilidad mientras él, sentado en su ático, se sumergía en negocios para evitar la distancia tácita. Finalmente, Thomas rompió el silencio. ¿Cómo supiste que debías ir a esa tumba? Ethan dudó, su voz apenas audible. La seguí una vez desde el orfanato. Vi a dónde iba. La vi parada allí. Así que regresé. Las manos de Thomas se apretaron sobre el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La idea de Elizabeth caminando en secreto hacia ese Temariz, llevando el recuerdo de este niño junto con su dolor, lo hirió más profundamente que cualquier trato que hubiera salido mal, cualquier pérdida que hubiera enfrentado. Cuando llegaron a un pequeño hotel en las afueras del pueblo, Thomas los registró sin dudarlo. Ethan lo siguió en silencio, con la mirada baja y los hombros encorvados. En la habitación, el niño se acurrucó en una silla en lugar de la cama, como si temiera ocupar un espacio que no merecía. Thomas estaba de pie junto a la ventana, su reflejo se reflejaba en el cristal. Durante años, había vivido en silencio, sumido en conversaciones inconclusas con una mujer que ya no podía responder. Y ahora ese silencio tenía rostro, el rostro de un niño, el secreto de Elizabeth, su secreto. Mañana, Thomas se dijo a sí mismo que iría al hogar infantil de Santa Ana. Exigiría respuestas. ¿Quién era Ethan en realidad? ¿Y por qué Elizabeth, la mujer que creía conocer, había derramado su corazón en este niño dejándolo en la oscuridad? Pero esa noche, solo podía mirar al frágil niño al otro lado de la habitación, aferrado a esa fotografía como si fuera oxígeno, y preguntarse si su vida simplemente se había destrozado o finalmente había comenzado. A la mañana siguiente, Thomas Gallagher condujo lentamente por las estrechas calles de Boston hasta que los desgastados muros de ladrillo del hogar infantil Santa Ana aparecieron ante él. El edificio parecía descuidado. Sus puertas de hierro oxidaban su pequeño jardín, descuidado. Miró a Ethan Parker, sentado tranquilamente en el asiento del copiloto, aferrado a la misma fotografía descolorida como si fuera un salvavidas. El chico no hizo preguntas. Ni siquiera parecía asustado. En cambio, parecía resignado, como si ya esperara ser devuelto. Dentro, una monja de rostro amable les dio la bienvenida. Ethan, gracias al cielo estás a salvo, susurró, arrodillándose para abrazarlo. Entonces, sus ojos se alzaron hacia Thomas. Debe ser el señor Gallagher. Thomas se puso rígido. ¿Cómo sabes quién soy?, respondió una voz suave desde el fondo del pasillo. Porque sabíamos que vendrías tarde o temprano. Era alta, de cabello castaño rojizo, con una mirada penetrante a pesar de su edad. La hermana Margaret O'Connor condujo a Thomas a una oficina estrecha, con el aire impregnado de olor a papel viejo y cera de vela. Ethan permaneció afuera, observado por otra hermana. Tu esposa, Elizabeth.
La hermana Margaret empezó a juntar las manos. Estaba allí a menudo. El nombre lo impactó como un cristal. Liz aquí. Sí, dijo la hermana Margaret en voz baja. Les leía a los niños los materiales donados. Pero sobre todo, pasaba tiempo con Isen. Lo quería mucho. El pulso de Thomas retumbaba en sus oídos. Lo quería. ¿Por qué? ¿Por qué a él? La mirada de la hermana Margaret no vaciló. Porque tenía la intención de adoptarlo. El papeleo estaba en marcha. Hablaba de ello a menudo. Thomas se tambaleó hacia atrás en la silla como si le hubieran quitado el aire. Adóptalo, Liz, dijo la mujer que una vez le dijo que no estaba preparada para tener hijos. La mujer que murió con tantas palabras en la cabeza. No, susurró, negando con la cabeza. Es imposible. Me lo habría dicho. Quizás lo intentó, dijo la hermana Margaret con suavidad. Quizás no estabas preparada para oír. Las palabras le hirieron más de lo que quería admitir. Pensó en las incontables noches que se había sumergido en el trabajo, evitando los intentos de conversación de Liz, convenciéndose de que el silencio era más fácil que el dolor. La había extrañado. ¿Por favor? La había excluido tanto que buscaba amor y familia en otro lugar. ¿Con este niño? Cuando Thomas salió de la oficina, Isen lo esperaba, todavía con la fotografía en la mano. Sus ojos oscuros escrutaron el rostro de Thomas, desesperados por algo, una respuesta, una señal, una decisión. Thomas no pudo sostener su mirada. Murmuró. Solo, vamos, y lo condujo de vuelta al coche. Esa noche, Thomas estaba sentado en su estudio, con la chimenea apagada y un vaso de whisky intacto a su lado. Sobre el escritorio había una carpeta de cuero desgastada que le había dado la hermana Margaret. Dentro había formularios de adopción a medio completar, cartas escritas a mano por Liz y un sobre sellado con su nombre. Le temblaban las manos al abrirlo. Thomas, comenzaba, intenté decírtelo tantas veces, pero siempre estabas tan lejos. No en la distancia, sino en espíritu. Isen me dio algo que no podía ignorar. Me recordó el amor que una vez soñamos compartir. Si alguna vez lo encuentras, por favor, no le des la espalda. Necesita a alguien. Y creo que en el fondo todavía tienes ese amor en ti, aunque todavía no lo creas. Thomas cerró los ojos, presionando el papel contra su pecho. El Parker de Liz era solo un niño que asumía una responsabilidad que Liz había dejado atrás. Pero cada vez que Thomas veía a Isen sentado tranquilamente a la mesa de la cocina, aferrado a esa fotografía de Liz o caminando suavemente por los largos pasillos de mármol, como si temiera hacer ruido, algo dentro de Thomas se quebró. Una noche, sin poder dormir, Thomas entró en la sala. Allí, acurrucado en el sofá con la fotografía pegada al pecho, estaba Isen. No dormía, solo miraba al techo, con los ojos brillantes a la luz de la farola. No tienes que dormir aquí afuera, dijo Thomas con torpeza. Tienes una cama arriba, dijo Isen encogiéndose de hombros. Es demasiado grande. Siento que no es mío. Esas palabras lo calaron más hondo de lo que Thomas esperaba. Recordó las noches después del funeral de Liz, cuando incluso su propia cama se sentía extraña, vacía, como un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin pensarlo, se sentó en el borde del sofá. ¿En qué estás pensando? El chico dudó y luego susurró. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué no se quedó contigo? Thomas se quedó paralizado. La pregunta flotaba en el aire como un fantasma. Ella, sí se quedó conmigo, pero no siempre estuve ahí para ella. Necesitaba a alguien que le diera esperanza. Y creo que ella vio eso en ti. Isen lo miró con incertidumbre. Pero ella ya no está. Y tú no me quieres aquí, ¿verdad? Las palabras destrozaron el pecho de Thomas. Por un momento, casi dijo la verdad. Temía no saber cómo ser padre. Que el secreto de Liz todavía le parecía una traición.
Pero cuando miró a Isen a los ojos, vio algo que reconocía perfectamente. El miedo a ser abandonado. Te quiero aquí, dijo finalmente Thomas con la voz entrecortada. Simplemente no sé cómo demostrártelo. Por primera vez desde que lo conoció, los labios de Isen se curvaron en una leve sonrisa. No fue mucho, pero fue suficiente para encender el corazón de Thomas. A la mañana siguiente, Thomas tomó una decisión. Llamó a su abogado y le dijo que reiniciará el proceso de adopción que Liz había iniciado. Pero el señor Gallagher, el abogado, argumentó, ya no eres un joven. ¿Estás preparado para esto? Me he preparado para todo menos para la vida misma, respondió Thomas. Este niño merece algo mejor que papeleo y excusas. Se lo debo a él y a Liz. Durante las siguientes semanas, la mansión empezó a cambiar. Ya no eran pasillos silenciosos ni habitaciones intactas. Se oían risas, aunque al principio silenciosas. Isen volvió a dibujar garabatos de casas, monigotes, en una ocasión, un dibujo de Liz cogiéndolo de la mano. Thomas lo tenía colgado sobre su escritorio. Una noche, Thomas llevó a Isen al cementerio. Se quedaron frente a la tumba de Liz, uno al lado del otro. Isen colocó un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido él mismo y susurró, «Aquí estoy, mamá». Luego, tras una pausa, miró a Thomas y le preguntó, «¿Te importa si te llamo papá algún día?». A Thomas se le hizo un nudo en la garganta. Puso una mano en el hombro del niño. «Puedes llamarme como te parezca, pero sí, me sentiría honrado». A partir de ese momento, el vínculo entre ellos se profundizó. Isen empezó a relajarse, dejando los zapatos en la puerta, comiendo sin esperar permiso, incluso riéndose de los torpes intentos de Thomas por cocinar. Para Thomas, cada pequeña muestra de confianza se sentía como una victoria, como la prueba de que el último deseo de Liz finalmente se estaba cumpliendo. Pero la mayor prueba llegó una noche de invierno. Una tormenta de nieve cubrió Boston y se fue la luz. Thomas encontró a Isen sentado junto a la chimenea, mirando fijamente las llamas. El chico habló en voz baja. Cada vez que alguien prometía que no se iría, se iba. ¿Y si tú también te vas? Thomas se arrodilló a su lado. La luz del fuego proyectaba largas sombras en las paredes. Isen, no puedo prometerte que viviré para siempre. Ninguno de nosotros puede. Pero sí puedo prometerte esto. Lucharé cada día para permanecer a tu lado. Y si llega el día en que no pueda, nunca volverás a estar solo porque me llevarás contigo como llevas a tu mamá. Isen contuvo las lágrimas y finalmente se apoyó en él. Era la primera vez que extendía la mano voluntariamente y sin dudarlo. Thomas abrazó al niño, sintiendo el calor de una familia, el que nunca supo que necesitaba hasta ahora. Meses después, en un tribunal tranquilo, se formalizó la adopción. Isen Parker se convirtió oficialmente en Isen Gallagher. Cuando el juez le preguntó a Isen si esto era lo que quería, el niño miró a Thomas y susurró con una sonrisa, «Sí, señor. Él es mi papá». Las lágrimas llenaron los ojos de Thomas. Por una vez, no las ocultó. Desde ese día, la casa dejó de parecer un mausoleo. Resonaban pasos, risas y conversaciones. Isen la llenó de vida, y Thomas la llenó de amor que creía muerto con Liz. En el aniversario de la muerte de Liz, Thomas y Isen regresaron juntos a su tumba. Esta vez, no vinieron como dos almas rotas, sino como una familia. Thomas puso la mano sobre la fría piedra y susurró, «Liz, por fin te escuché. Gracias por enviármelo». Isen se arrodilló a su lado y añadió, «Estaremos bien, mamá». El viento susurró entre los árboles, más suave que antes, casi como una bendición. El multimillonario que una vez pensó que su vida había terminado con una pérdida había descubierto algo mucho más grande. La esperanza renacida en el corazón de un niño. Gracias por mirar. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y a ustedes, queridos espectadores?
¿Les conmovió esta historia? ¿Creen que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas? Si esta historia los conmovió, comenten el número 100 abajo para hacérnoslo saber. Y díganos desde qué país nos ven hoy. No olviden compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la familia se encuentra en los momentos más inesperados.